Efesios 4, 22 al 24, me gustaría que lo leyéramos juntos, pero también que oráramos al Señor para pedirle que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Efesios 4, 22 al 24. ¿Podemos leer, iglesia? Me faltan algunos. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Padre, gracias por tu palabra. Acompáñame en esta oración. Gracias porque esta es tu palabra. Tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Quiero agradecerte por la oportunidad que me das hoy de predicar este mensaje y pedirte, Señor, que este mensaje caiga en buena tierra, que son nuestros corazones, dispuestos para hacer tu palabra y para ser obedientes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, ten control de mi vida, de mis pensamientos, de mis expresiones. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. En este texto Pablo habla de un antes y un después con respecto a la vida que antes. Diga antes y después. Hay un antes en la vida del creyente y hay un después. ¿Y quién marca la diferencia? Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. No porque lo digan las eras o las épocas, ¿no? Estamos en el año 2025 después de Cristo. Eso es muy importante. Es por lo que pasa o sucede en mi corazón. Antes de Cristo llevaba una vida, después de Cristo llevo otra. Amén. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Como quiera que sea, vamos a estar arropados o por una vieja manera de vivir sin Dios, porque la forma de vivir nos condiciona. Somos arropados. De hecho, las reacciones de nuestra vida están sujetas a ese condicionamiento de la naturaleza, en este caso la vieja. Está diciendo el apóstol Pablo, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esa vieja manera de vivir sin Cristo, sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo, dice el apóstol, está corrompida por unos deseos que son engañosos, pecaminosos. Versículo 23. Esto fue lo que se enseñó, que hay que renovar ¿qué? La mente, ser renovados en la actitud de su mente. Dijimos que renovar la mente es algo revolucionario hace 15 días, ¿no lo recuerdas? Que revolucionario es cambiar nuestra manera de pensar, para no pensar como piensa el mundo. Wow, eso sí que es revolucionario. Sino pensar diferente, pensar como Dios quiere. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el nuevo ropaje de la nueva naturaleza. En algunas versiones habla del nuevo hombre, porque la palabra griega es antropos. La nueva naturaleza, el viejo hombre ha quedado atrás, ahora viene el nuevo hombre, la nueva persona, la nueva naturaleza. Y debe ponerse ese ropaje, debemos colocarnos ese nuevo ropaje, creada, dice, a imagen de Dios, en verdadera justicia y ¿qué? Y santidad. El viejo vestido está corrompido, dijo Pablo. El nuevo ha sido creado en Dios, a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Pablo dice que esto es lo que se debe enseñar a un creyente acerca de Jesús y de la verdad que está en él. Atentos. Esto es lo que se debe enseñar a un creyente acerca de Jesús y de la verdad que está en él.
con respecto a la vida que antes llevabas, quítate el ropaje de la vieja naturaleza, pues está corrompida por los deseos engañosos. Renueva tu manera de pensar y vístete con la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso es lo que hay que enseñar. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué dijimos hace 15 días? Lo revolucionario es cambiar la manera de pensar. Lo revolucionario es cambiar el vestido. No seguir en lo mismo. Porque si yo sigo pensando igual y con el mismo vestido, cualquiera que sea, ¿cómo voy a agradar a Dios? El llamado de Dios para nosotros es el de dejar atrás la vieja manera de vivir y abrazar una nueva vida en verdadera justicia y santidad. Vivir en santidad hace parte de ese llamado de Dios para la vida de sus hijos. Vivir en santidad. Ayer, durante el ayuno, resalté que en los últimos meses he estado insistiendo en la importancia de vivir en santidad. Lo digo en la oración, cuando estamos acá, lo digo en algún momento del mensaje. Y dije ayer que iba a preparar una charla para dar alcance a este concepto. Bueno, el tema de hoy, con un enfoque particular, nos guía en ese sentido, porque el tema de la santidad en la Biblia es un tema muy amplio. Pero el tema de hoy nos guía en ese sentido. En el Nuevo Testamento se usan básicamente dos palabras griegas para hablar de santidad, que se refieren a santidad. La palabra griega agios, que significa santo o separado para Dios. Es una santidad posicional. Somos santos porque gracias a la obra de Jesucristo Él nos aparta cuando somos creyentes para que vivamos en santidad. Amén. Nos aparta para Dios. Esa palabra tiene muchos derivados en el Nuevo Testamento. Pero está la palabra ociotes, que es la que acabamos de ver allí en el nuevo vestido. Y este término apunta a la expresión práctica de la santidad en la vida cotidiana. Ambos términos apuntan hacia vivir una vida en pureza y en rectitud, es decir, en santidad. Gracias a la obra de Jesucristo hemos sido apartados por Dios y para Dios, agios, santos, para que llevemos una vida en pureza y rectitud, ociotes. El Señor nos aparta, es decir, nos hace santos. La palabra santo significa apartado para Dios, para que nosotros vivamos en pureza. Amén. Para que vivamos en rectitud, para que vivamos en santidad. La santidad en el Nuevo Testamento no es solo una posición, porque ya les dije, hay una santidad posicional. Cuando creemos en Cristo, Él nos hace santos, no por nuestras obras, sino por las suyas. Pero esa santidad no es solo una posición, es un llamado a vivir en pureza y en rectitud, conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que en la teología integral tenemos un concepto preciso sobre santidad. Y si te preguntas cuál es la teología integral o qué es la teología integral, es la teología que nosotros practicamos en casa sobre la roca. Nuestra teología la llamamos teología integral. Y este es el concepto de santidad desde esa teología. Míralo conmigo. Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. ¿Qué es santidad? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en mi manera de hacer las cosas. Eso es santidad. Comienza con la renovación de la mente, porque si no hay renovación de la mente no hay santidad. Amén. Comienza con las intenciones de mi corazón o continúa y se ve o redunda en nuestros actos, en nuestra conducta. Ayer en el ayuno, en la predicación que di, la segunda parte estuvo basada en 1 Tesalonicenses 4. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 4. Fue que me quedé pensando en lo que dije y orando para que el Señor me diera el tema para hoy.
De hecho, me lo cambió porque yo tenía otro, pero me quedé meditando en el tema ayer. Primera Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Qué palabra tan hermosa. Quienes son los autores de esta carta a los tesalonicenses, junto con Pablo, escriben a la iglesia de Tesalónica y les dice: hermanos, dice, por lo demás, hermanos. Diga conmigo, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente. Oiga, una solicitud encarecida. Es una petición, no es una petición cualquiera. Si alguien nos pide algo encarecidamente y nos lo pide en el nombre del Señor Jesús, es algo muy puntual. Y esa es la petición de los apóstoles para la iglesia. Les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Hay un modo de vivir que agrada a Dios. Amén. Hay modos de vivir que desagradan a Dios. Y la solicitud encarecida, la petición del corazón de los apóstoles a la iglesia es: sigue progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Sigue progresando en esa nueva vida en Cristo. Pablo dijo: quitémonos el viejo vestido, pongámonos un vestido nuevo, en verdadera justicia y santidad, renovando nuestra mente. Y esta es la premisa: sigue progresando en esa manera de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Y hay dos cosas importantes ahí. El apóstol se coloca como un modelo de esa manera de vivir que agrada a Dios y reconoce que la iglesia ya la está practicando. Y yo puedo decir algo con mucha precisión. Yo reconozco, porque conozco el testimonio de muchos, que ya están practicando la manera de vivir que le agrada a Dios. Amén. Yo puedo reconocer que muchas personas han cambiado y el Espíritu Santo ha hecho una obra tan maravillosa que ya están practicando el modo de vivir que le agrada a Dios. Y les pido encarecidamente que sigan en ese sentido. Encarecidamente, en nombre del Señor Jesucristo, les pido que sigan practicando eso que ya vienen practicando en el Señor. Amén. Versículos 2 y 3. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Es que revisando este texto me doy cuenta de que hay una profundidad en el mensaje de los apóstoles, pero una puntualidad. Es que esto es hablar de manera puntual. Miren ustedes y verá. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor. Aquí hay profundidad, pero hay puntualidad, hermano. Es un mensaje claro, puntual, diciéndole a la iglesia: ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos. De esto se había hablado en la iglesia. Es lo que Pablo está diciendo, porque dice las instrucciones que dimos. Este fue un tema al que el apóstol está tocando y va a tocar acá, que se puntualizó. Y yo tengo que decir que el tema que vamos a hablar hoy lo hemos puntualizado una y otra vez, tanto en el púlpito como en las consejerías. Ahora, que algo mucho más interesante todavía, porque que se puntualice o se dé una instrucción es muy bueno, pero ¿de quién es la instrucción? De parte del Señor Jesús.
No es que al apóstol Pablo se le ocurrió dar este mensaje, es que es de parte del Señor. No es que al pastor Hernán se le ocurre hablar de este tema porque es un tema importante, porque quizá hay que tener cuidado con él. No, es que es de parte del Señor. Porque lo que hacen los apóstoles en su caso y los líderes espirituales en el mío es dar las instrucciones de parte de Dios. Algunas personas preguntan: pastor, ¿usted en este caso qué haría? ¿Cuál debería ser mi comportamiento frente a tal situación? ¿Usted qué piensa de tal cosa? Pues en verdad que mi comportamiento tiene que ser un modelo y ejemplo para ustedes, amén. Por supuesto que sí. Pero más allá de la importancia de lo que yo piense sobre algún punto en particular, es qué piensa Dios. Porque cuando se aconseja bíblicamente no es un consejo personal, es qué dice Dios en su palabra, qué está escrito, qué es lo que Dios espera. Eso es lo importante. Quizá nosotros podamos tener muchos criterios frente a muchas cosas, pero el factor unificador de criterios personales es la palabra de Dios. Amén. Por eso el apóstol está hablando de instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Versículo 3: la voluntad de Dios es que sean santificados. Aparece nuevamente la palabra agios en una de sus concepciones, agiasmos, que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos transformados y que nos apartemos de la inmoralidad. Mira, ser santificados. Qué concepto tan maravilloso. En este texto encontramos, como lo dije, uno de los derivados de la palabra agios. Agiasmos significa santificación, ser santificados. Este es el proceso en el que el creyente, como resultado de caminar con Cristo, es transformado y purificado, si me permiten la expresión, por la acción del Espíritu Santo. Esa es una definición de santificación. Es el proceso en el cual el creyente, como resultado de caminar ¿con quién? Con Cristo, va siendo transformado, va siendo cambiado, va siendo purificado. Es un proceso hermoso, se llama santificación. El Espíritu Santo, si me permiten la expresión, es el agente transformador, el agente purificador, santificador de nuestro corazón. Cuando tengo a Cristo, porque lo he recibido en mi corazón, verdaderamente recibo al Espíritu Santo. Amén. Me gusta hacer énfasis en el verdaderamente. Recuerdo una canción: yo tengo a Cristo viviendo en mí, no me moveré, sino por fe. Yo tengo a Cristo viviendo, ¿en dónde? En mí. Y recuerdo las palabras de mi buen amigo Guillermo Caro, que solía decir: yo no entiendo cómo, si la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, tiene la capacidad de hacerse tan pequeñito que cabe en mi corazón. Es un misterio. ¿Y qué pasa cuando Cristo viene a vivir a mi corazón? Que no viene solo, viene con el Espíritu Santo. Es lo que yo he llamado el combo agrandado espiritual. ¿Te das cuenta que a muchos lugares donde vamos hoy nos preguntan si queremos que nos agranden el combo? A eso sí nos van a cobrar. Le agrando el combo, pero le vale tanto. Pues el Espíritu Santo es gratis, hermano, pero es la obra de Jesucristo. Recibimos a Cristo y Él viene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si me permiten la expresión, porque esto puede ser hasta atrevido, es el agente que produce los cambios en nuestros corazones. Míralo conmigo en Romanos 8, 12 y 13.
Por tanto, hermanos, diga conmigo, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Oiga, hablando de mensajes puntuales, pero no es la de vivir conforme a la carne. Tenemos una obligación, dice Pablo, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Espíritu con E mayúscula, recuérdalo siempre. Cuando encuentres en el Nuevo Testamento o en el Antiguo la palabra Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Porque si lo encuentras con E minúscula, puede referirse al espíritu humano o a demonios. Pero este es el Espíritu Santo. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Conforme a la carne. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados, versículo 14, por el Espíritu de Dios, ¿son qué, iglesia? Hijos de Dios. Quiero pedirles el favor que en casa revisen todo el capítulo 8 de Romanos, porque entre otras cosas es uno de los textos que Dios me permite utilizar cuando estoy hablando con una persona que está caminando en las obras de la carne. Porque Pablo dice que cuando nosotros caminamos en el pecado, nuestra mente se fija en el pecado. Entonces la mente es condicionada, es una fijación. Pero que cuando nuestra mente la gobierna el Espíritu Santo, nuestra fijación cambia. Amén. Entonces tú lo vas a leer en casa. Por allá en Romanos 8:5 dice eso. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. Hablar de una obligación es hablar de algo muy serio. No es de alguna manera una recomendación, es lo que quiero decir. ¿Es una qué? Obligación. ¿Y cuál es la obligación? No la de vivir conforme a la vieja naturaleza, al viejo ropaje. No, esa no es la obligación. La información que nos dio el apóstol en Efesios es: quítense ese viejo ropaje. Ese viejo ropaje está acondicionado, está corrompido. Si viven conforme a esa naturaleza, dice el apóstol, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. El cristianismo es único y distinto a cualquier filosofía, enseñanza o religión en este mundo. Porque la verdadera transformación no depende del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo realiza en nuestros corazones, santificándonos y renovándonos día a día. Eso lo cambia todo, hermano. El cristianismo es superior a cualquier enseñanza, filosofía, religión en el que te digan: tienes que hacerlo de esta manera. Norma número 1, norma número 2, norma número 3. ¿Hasta cuándo las vas a seguir? Hasta cuando la carne te venza. Pero el cristianismo es distinto a todo, porque el Espíritu Santo se ha venido a vivir a nuestro corazón. Amén. Y Él es el que va poniendo orden allá. Él es el que sabe qué es lo que hay que cambiar. Él realiza una obra maravillosa de santificación. Nos renueva día a día. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica. En esa expresión Espíritu Santo también está la palabra agios. En el griego original, esta es la expresión para Espíritu Santo: tu pneuma, tu agio. El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Santifica, transforma el corazón. Es decir, cambia, renueva nuestra forma de pensar, limpieza de pensamiento. Renueva nuestra forma de actuar, de hablar, moldeándonos cada día más a la imagen de Cristo. Qué linda obra la que el Señor hace en nuestras vidas, amén. Nos santifica, es decir, nos cambia, nos transforma.
Y esto es verdaderamente hermoso, porque nuestro cambio no proviene de la imposición, la coacción, ni la mera práctica de reglas, sino de Dios mismo a través de una relación viva y transformadora con Él. Si yo les digo a ustedes esto es lo que tienen que hacer, bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol, esta es la obligación dada por el Señor. Pero lo que quiero que me entiendas es lo siguiente: los pastores no estamos para imponer normas, estamos para enseñar la palabra del Señor y para facilitar el encuentro de las personas con Dios, porque el que cambia es Dios. No es lo que el pastor diga. El pastor está diciendo la palabra en este caso. No es lo que te impongan. Es que, ¿y qué le dijeron allá en esa iglesia? ¿Y qué le dijo el pastor? La gente ignorante habla de sus ignorancias. Amén. ¿Y qué te dijo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en tu corazón? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en tu corazón? Eso es lo importante, porque eso es lo que te va a llevar a cambiar. Amén. Seguramente en el consejo sacaremos la palabra, te diremos no es por ahí. Yo suelo o trato de ser siempre una persona cercana a la condición del corazón de las demás personas. Trato de ponerme en los zapatos, pero soy claro. Yo he atendido unos temas de consejería de inmoralidad sexual donde siento mucha compasión y mucho pesar por lo que está pasando, pero digo a la persona: viejo, eso es un pecado y usted se tiene que arrepentir de eso, confesarlo y apartarse, por más compasión que uno sienta. Amén. Porque las cosas son como son y la verdad no la puedes tapar. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios, escucha, la voluntad de Dios es que sean ¿qué? Agiasmos, santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sean santificados, cambiados, transformados, renovados, purificados. Ya dijimos que esa es la obra del Espíritu Santo, amén. Que se aparten de la inmoralidad sexual. En este texto vemos dos conceptos profundamente opuestos. Profundamente opuestos. Vivir en santidad. La voluntad de Dios es que sean santificados, agiasmos. Y la inmoralidad, específicamente la inmoralidad sexual. Porneia en el griego, la palabra griega porneia. Son dos conceptos opuestos. Mientras que la santidad nos aparta para Dios y nos transforma a su imagen, la inmoralidad nos esclaviza a los deseos de la carne. Son dos cosas diferentes. El proceso de santificación que ha comenzado el Espíritu Santo es para acercarnos cada vez más a Dios y para que seamos cada vez más como Jesús. La inmoralidad, por el contrario, nos esclaviza y nos ata. La palabra porneia en griego se refiere a cualquier uso del cuerpo que esté por fuera del propósito de Dios para el cual fue creado. Cualquier uso del cuerpo que esté por fuera del propósito de Dios para el cual fue creado. Esto abarca toda forma de inmoralidad sexual, incluyendo actos, pensamientos y deseos que desvirtúan el diseño divino para la pureza y la santidad en nuestra vida. Las relaciones de intimidad entre una pareja de novios se llama fornicación. De allá viene la palabra fornicación y es un pecado. Porque Dios estableció las relaciones, nos hizo seres sexuales. Que nadie se engañe con eso. Amén. Dios nos hizo seres sexuales, pero estableció la relación de intimidad para el vínculo matrimonial. Y por fuera del matrimonio, hermano, forma un caos que usted ni se lo imagina. Empezando porque mata el amor verdadero. Algunos piden la pruebita, y la pruebita es una terminación definitiva de una relación sana.
porque la relación comienza a manejarse desde la carne. Entonces la persona no sabe si verdaderamente te ama o tiene un apego carnal. Yo he hablado en consejería de parejas con mujeres que después de 20, 30, 40 años todavía no saben si sus esposos las aman o están al lado de ellas por otro interés. ¿De dónde crees que viene eso? Eso tiene una fuente, se llama fornicación. El adulterio. Si eres un hombre casado, debes ser fiel a tu esposa. Amén. Porque ayer dijimos que no podemos ir a traer el mugre de la calle y meterlo en nuestra cama. Porque eso dice la palabra. No lo dice en ese sentido, pero dice esto: que su lecho sea sin mancilla. El lecho es nuestra cama y la mancilla es lo que uno trae de afuera para ensuciarlo. Esto es pesado, pero es tan cierto. Por eso yo debo vivir en santidad. Amén. Por eso debo quitarme el viejo ropaje y ahora que estoy con Cristo, entenderlo y decir: Señor, yo quiero hacer las cosas como te agradan a ti. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es un pecado, porque no están de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer, dijo esto: me quedó bien hecho y funciona. Pero la caída, el pecado de Adán y de Eva transformaron estas circunstancias. La pornografía, la masturbación y cuántas cantidades de cosas que se hacen con el cuerpo que desvirtúan el diseño divino para la pureza y la santidad. Dos conceptos que se anteponen o se oponen, y más allá de conceptos, dos actitudes. Amén. Vamos a verlas en Gálatas 5, por favor, 16, 19. Gálatas 5, 16, 19. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos ¿de qué? De la carne o naturaleza pecaminosa, como también se traduce. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. ¿Sí ves cómo se oponen? Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Leamos el 19 nomás, después dejemos los otros en otro sermón. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, libertinaje, impureza. El griego porneia. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual. Pablo dice a los Gálatas: vea, muchachos, vivan por el Espíritu. Dijimos que cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Amén. Él está en nuestro corazón. Démosle lugar al Espíritu Santo, porque Él está haciendo la obra santificadora. No es en nuestras fuerzas, no es por imposición. Muchas veces no entendemos cómo es que vamos a ser liberados. No lo entendemos, no nos cabe en la cabeza. Batallamos con las obras de la carne. Las obras de la carne son una cosa terrible, hermano. Y usted no entiende cómo va a ser liberado de eso. Déjele ese asunto al Espíritu Santo. Amén. Usted siga en su relación con Dios. Dígale: Señor, libérame de esto. Y cuando vives guiado por el Espíritu Santo, no vas a seguir los deseos de la carne, porque los dos desean lo contrario. El Espíritu Santo desea tu santidad, la carne desea amarrarte al pecado. Los dos se oponen entre sí. Siempre que veo este texto, me gusta mucho hablar de la ilustración que el doctor y pastor Neil Anderson, presidente del Ministerio Libertad en Cristo, coloca en sus libros, especialmente, y les recomiendo el libro Victoria sobre la Oscuridad. Es un libro clave. Voy a estar hablando de identidad pronto, porque me parece que muchas veces los hijos de Dios lo único que no tenemos es identidad.
Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Y para eso hay que tener identidad. Amén. ¿Sabes qué dice el doctor Neil Anderson? Que la batalla entre la naturaleza pecaminosa o la carne y el espíritu, la lucha, se puede comparar con dos perros rabiosos, dos bulldogs agarrados del mismo pedazo de carne, jalando cada uno para su lado. Imagínate esa lucha, dos bulldogs. El uno jala para un lado la carne, el espíritu jala para el otro. Y él pregunta, adivina quién gana. Y responde, el que esté mejor alimentado. Va a ganar el que esté mejor alimentado. Se va a quedar con ese pedazo de carne. Si alimentamos el Espíritu Santo, las obras de la carne van a ir perdiendo su eficacia, su enredo en nuestros corazones. Amén. Vamos a ir siendo liberados. Pero si no, el cristianismo no es una religión. Primera Tesalonicenses 4:4. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera que santa y honrosa. Otra vez la palabra Dios. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿No le parece a usted que este tema es un tema muy directo? Es que esa es la forma como el apóstol lo está manejando en la primera de los tesalonicenses. Fíjate y verás, esto no tiene como que por dónde le hago el quite. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. ¿Saben qué me impactó? Tratando de analizar el texto en el original. La palabra griega para cuerpo es la palabra soma. Pero la palabra griega para cuerpo en este texto es algo así como una vasija o utensilio. Que cada cual aprenda a manejar su vasija. Nuestro cuerpo es una vasija que se llena de santidad porque el Señor la transforma, o se puede llenar también de pecado. ¿Qué hay en nuestra vasija? ¿Qué hay entonces en nuestra vasija? Estamos siendo transformados, santificados por el Espíritu Santo para que podamos honrar a Dios. ¿Con qué? Con nuestro cuerpo. No solamente con nuestro espíritu, nuestra alma. De hecho, te aterrarías de saber que las relaciones de intimidad nos amarran a las personas espiritualmente y también amarran sentimientos. Porque eso dice la palabra de Dios. Cuando un hombre se acuesta con una mujer, queda atado no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. Algunos tienen que cortar muchas cadenas de atrás. Amén. Primera Corintios 6, 18 al 20. Primera Corintios 6, 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Diga conmigo, huyan. Oiga, ¿usted sabe qué es huyan? Salga corriendo, hermano. Eso es huyan. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan por fuera de su cuerpo. Pero el que comete fornicación, porneia, inmoralidades sexuales, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Son mensajes hermosos. Qué mensaje tan profundo. No soy el dueño de mi cuerpo. Amén. El Espíritu Santo es el propietario de mi soma. Y yo debo honrarlo con mi cuerpo. Eso significa también mi manera de pensar, mi corazón. La Biblia dice, huyan de la inmoralidad sexual.
¿Saben de qué me acuerdo cuando leo ese texto? De José en Egipto. No sé si lo recuerdas. José está trabajando en Egipto en la casa de Potifar, un hombre prominente, importante, con una esposa muy hermosa. Y la esposa viene constantemente a tentar a José. Con esta premisa: acuéstate conmigo, le dice. Un día se le desnudó, hermano. Dice la Biblia que se le desnudó. Y Josué, cuando estaba ante esa situación, ¿sabe qué hizo? Salió corriendo. Porque tú no te puedes quedar ahí, hermano, porque el siguiente paso es, sino que tienes que salir corriendo. Parece que la señora lo tenía tan agarrado de la túnica que la túnica de José quedó ahí. Y cuando llegó Potifar, entonces la señora le dijo que José quería abusar de ella. Y José fue a parar ¿en dónde? En la cárcel, por ser un hombre íntegro. Alguien dijo: es mejor que digan aquí huyó un cobarde que aquí murió un valiente. Pagó el precio de la santidad. Amén. Porque la santidad tiene un precio. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete, escuche, quedan por fuera del cuerpo. Por fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces a mí me gusta parafrasear la palabra, la Biblia, para darla a entender. Esta es mi paráfrasis. Cuando pecamos con el cuerpo quedamos impregnados de pecado. Nuestro cuerpo queda impregnado de pecado. El olfato con aromas, el pensamiento con recuerdos, el cuerpo con sensaciones. Y esa es una realidad pasmosa, porque así funciona. El cuerpo queda impregnado de pecado. Pero el Señor viene a liberarnos de eso. Amén. A liberarnos, a cortar esas cadenas. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y eso es lo hermoso. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo dice con respecto a la vida que antes llevaban, a la vida que antes. Diga conmigo antes. ¿Qué vida estoy llevando, no? ¿Una vida diferente o la vida de antes? Porque si estoy llevando la vida de antes y he tenido problemas en esta área, entonces estoy atado. Y estoy afectando a otros con esas ataduras. Y yo no me puedo engañar con eso. Porque cuando vengo a traer a casa lo que encontré por allá afuera, afecto a las personas de mi casa. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Primera Tesalonicenses 4:5. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Oiga, ustedes me van a perdonar por lo que voy a decir, que me perdone el Señor. Esto parece una retajila, mano. Primera a Tesalonicenses 4 sería una retajila santa. Amén. Tome. O sea, ¿más claro? Imposible. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. En este versículo, el apóstol Pablo dice que no podemos dejarnos llevar por los malos deseos, como lo hacen las personas que no conocen a Dios. Exactamente, en la Biblia, la expresión paganos o gentiles de otras traducciones suele referirse a aquellos que viven alejados de Dios, guiándose por sus propios deseos y sin reconocer su autoridad.
Eso sería un pagano, un gentil en la Biblia. Según el texto bíblico, estas personas son más propensas a ser dominadas por los malos deseos porque no tienen en cuenta a Dios en su vida. Amén. Cuando yo no tengo en cuenta a Dios en mi vida, soy más propenso a ser dominado por los deseos de la carne. Pero cuando Dios no solamente lo tengo en cuenta, sino que está habitando en mi corazón, las cosas cambian. Porque estamos hablando de que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces, en contraste, los hijos de Dios no estamos exentos de luchas en esa área. Pero la diferencia es que tomamos en cuenta la misericordia de Dios y buscamos vivir en obediencia a su voluntad. Amén. Nadie está exento. No es que no enfrentemos tentaciones, sino que a través del Espíritu Santo encontramos la fortaleza para vencerlas y caminar en santidad. Porque podemos ser tentados. Pero una cosa es cuando uno tiene a Dios y busca una salida, y otra cuando va derechito para el abismo, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, diga conmigo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Tomando en cuenta qué? La misericordia. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Déjenme parafrasear este texto. No hay nada más espiritual que ofrecerle a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agio, santo y agradable a Dios. Eso sí que es espiritual. Amén. Dice la palabra de Dios. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Amén. Vean. Hace unos años estuvimos en un encuentro de parejas extraordinario. Creo que fue en Panamá, con el doctor y pastor Josh McDowell. Para que ustedes tengan un poco de referencia de quién es Josh McDowell. Josh McDowell era un escéptico de las cosas de Dios. Si mal no estoy, era ateo. Y se puso a investigar para contrarrestar el cristianismo. Voy a tumbarles esa mentira. Terminó escribiendo un libro que llama Evidencia que exige un veredicto, porque se convenció de la existencia de Dios a través de la profundización. Amén. ¿Saben qué dijo Josh McDowell? Las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar a una persona en el momento en que se ha infectado o hasta 25 años después de haber sido infectado. Tremendo, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual quedan ahí y pueden aflorar en algún momento hasta 25 años cuando el organismo se encarga ya de sacarlas. Solo déjeme decir esto: Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Oiga, y hablando de estos temas, en estos días que nos reunimos con el pastor Ricardo, ustedes lo conocen, él ha estado acá predicando, para hablar de tantas cosas, incluyendo estos temas. Me dijo que él había dicho en un sermón que si llegara una señora, él llevaba 30 años de convertido, me parece que me dijo cuando me dio esta ilustración. Hernán, yo dije, si llega una señora con un muchacho de 28 años y medio a decirme, pastor, ese hijo es suyo, yo le voy a decir, no sea mentirosa, que yo hace 30 años que estoy viviendo en santidad. Pero si me dicen de antes, no respondo. Porque ¿quién puede responder cuando ha dejado que las obras de la carne sean las que gobiernen? Que Dios tenga misericordia. Amén. Y sigamos viviendo en santidad, porque es el mejor estado
que una persona puede tener. ¿O qué me dices cuando puedes levantar los ojos al cielo y mirar a Dios a la cara? O revisar tu corazón y dormir tranquilo. Eso no tiene precio. Primera Tesalonicenses 4, 6 al 8. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. No, esta es una retajila santa, mano, definitivamente. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. Qué mensaje tan directo. Oiga, entre cristianos, entre las personas de una iglesia, podría darse esto, porque la naturaleza pecaminosa se vende al pecado. Amén. Gracias, Señor, este era el tema de hoy. Esto dijo el Espíritu Santo para Casa Roca este año 2025, año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. Qué bonito, ¿cierto? Año de dar ejemplo dentro y fuera del templo. Cada vez que profundizo en ese concepto, llego a unos puntos que digo, wow. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto de la inmoralidad sexual. De eso es que está hablando. Es un mensaje muy directo. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿El llamado es a qué? A la santidad. El llamado es a esperar. Aquí hay muchos jóvenes y yo les voy a dar este consejo: esperen hasta el matrimonio. No dañen la relación, no confundan los sentimientos. No estoy diciendo que no tengan que batallar, eso es otra cosa, pero no batallamos solos. Dijimos, batallamos ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Esperen hasta la relación conyugal. Tengamos cuidado. En abril, si mal no estoy, el 12 de abril vamos a estar en un seminario extraordinario acá, online desde Bogotá, porque nos van a estar enseñando sobre sexualidad. Y me parece un seminario extraordinario, con el pastor David Espíndola, Daniela y otros conferencistas. El pastor David está a punto de lanzar un libro que tiene investigación sobre la pornografía. Entre otras cosas, él dice que la pornografía es el gran mal de estos tiempos, incluyendo a la iglesia. Y tenemos que cuidarnos. Amén. Porque cualquiera de nosotros podría ser tentado. ¿A qué le estoy dando? Iba a decir me gusta. ¿A qué le estoy dando clic? Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Qué hermoso llamado, el llamado de Dios para su iglesia. ¿Notaste que en 3 o 4 ocasiones te dice repetir, por lo tanto, hermanos? Por lo tanto, hermanos. ¿Para quién es este mensaje? Para los hermanos. Amén. Para la iglesia. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. No rechacemos estas instrucciones. Creo que he hablado lo suficientemente claro para decirle a la iglesia: vivamos en santidad. Guardémonos, tengamos cuidado, porque las obras de la carne son muy complejas. Liberarse de las ataduras de la carne es complejo, hermano.
en el proceso de sanidad interior que hacemos dentro de la iglesia, que está basado en los materiales del doctor Neil Anderson, porque Casa sobre la Roca trabaja con los materiales del doctor Neil Anderson. Cuando las personas hacen su inventario personal para procesar la sanidad, hay un punto en el que el Espíritu Santo nos pone a llevar a las personas. Los pastores atendemos hombres. Hermano, haga una listica de con quién se enredó sexualmente, para que hagamos una oración y seas liberado, porque cada relación te echó una cadena sobre tu vida. Y en nombre de Cristo hay que orar. ¿Para qué? Para cortar y liberarme de todo eso. La gran mayoría de veces, tengo que decir, hombres llegan con un par de nombres, pero también en mi historia como consejero, que es más de 20 años ya, he atendido a uno con lista en mano, hermano. Y empezamos a orar. Corto en el nombre de Jesucristo con las consecuencias de esta relación. Rompe, Padre, en el nombre de Jesucristo. Desátame, Señor, de esa atadura que se me ocasionó por estar aquí y allá. ¿Y qué me dice de la visita a prostitutas? Que la Biblia habla de eso de manera directa. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿saben? Y si no, lean los proverbios. Yo he hablado con hombres en mi oficina que cuando me cuentan en qué están, saco la palabra de Proverbios, Proverbios 6, Proverbios 7, y empiezo a leer. Hay hombres que me han dicho: pastor, eso es lo que me está pasando a mí. Porque es una cosa que uno dice: no te dejes cautivar por la mujer ajena, la lisonjera, la que quiere robarte tu energía, dice la palabra de Dios. Bueno, pero eso será tema de otro sermón. Terminemos. 1 Tesalonicenses 5:23. La que quiere robarse tu vitalidad. 1 Tesalonicenses 5:23. Léelo conmigo, por favor. Que Dios mismo, diga conmigo, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué texto tan hermoso, ¿cierto? Que Dios mismo, el Dios de paz. Estas cosas o traen conflictos y guerra a nuestro corazón, o Dios trae su paz. No hay como vivir en paz. No hay como vivir a la luz de la honestidad, de la verdad, de la santidad, de la pureza. Que Dios mismo, el Dios de paz, los agiasmos por completo, los santifique por completo. El proceso de santificación es un proceso de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y por completo dice: y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque podemos atarnos con cosas espirituales. Ayer en el ayuno dijimos que el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice que ellos se habían convertido. Escuche esto, 1 Tesalonicenses 1:9. Ustedes se convirtieron cuando abandonaron los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero. No te dejes engañar, el cristianismo no admite mezclas, hermano. No te dejes engañar. O tú sigues a Cristo y sigues la palabra de Dios, o lo mezclas con una cantidad de basura espiritual que tiene buena forma. Pastor, ¿pero qué hay de malo con eso? Pues que quedamos atados espiritualmente, porque las cosas espirituales son muy delicadas y es mejor estar del lado correcto, amén, que es el lado de Dios. Pero podemos estar atados en el alma, donde tenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, por cualquier cosa, pero también por haber involucrado la carne o nuestros pensamientos. Y dice: y cuerpo. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo.
que Dios santifique nuestro cuerpo. Amén. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu irreprochable, es decir, sin reproche, para la venida de nuestro Señor Jesús. Dijimos que Cristo va a venir en cualquier momento. Puede venir hoy mismo, pero puede tardarse. No importa si viene hoy o se tarda, que el Señor me encuentre irreprochable. Cierra tus ojos en esta mañana y déjame decirte esto. ¿De qué estamos hablando? De las batallas, de las luchas, que aún como hijos de Dios muchas veces vienen a nuestro corazón, pero también de viejas formas de vivir y de hacer las cosas. Ya no estamos en eso, ¿o sí? Porque si somos hijos de Dios ya no estamos en eso. Estuvimos. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Corta, Padre, en el nombre de Jesucristo, toda consecuencia de relaciones con mi cuerpo por fuera de la palabra, por fuera del propósito. Dile: corta, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Gracias por ser tan misericordioso. Gracias por guardar nuestra vida. Ahora queremos vivir de otra manera. Ahora queremos vivir para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Mira cuántas cosas deben cambiar. Dile al Señor en esta hora, si es el caso, mira cuántas cosas deben cambiar. Ten cuidado con los pensamientos. Ten cuidado con las cosas que llegan a tu mente. La Biblia nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a la obediencia a Cristo. Y alguien dijo: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Mantenernos con el Señor, mantenernos conectados con Cristo, con el Espíritu Santo, para la limpieza de nuestra mente, limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de la conducta. Dale gracias a Dios, bendice su nombre. Nuestra vida es otra, somos hijos de Dios. Yo quiero vivir mi vida contigo, Señor, y pelear mis batallas contigo. Quiero aferrarme a ti para no fallarte. Gracias porque ahora lo entiendo. Gracias porque este es un mensaje directo, Señor, que quedó escrito en tu palabra para que se hablara de forma directa y precisa. Que la iglesia, Señor, viva en santidad. Que cada uno de nosotros que somos la iglesia vivamos en santidad. Que honremos los que somos casados nuestro lecho. Que tengamos siempre, Señor, cuidado de esta advertencia. Gracias, Señor. Que no nos prestemos jamás para perjudicar a alguien. Guárdanos, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo. Guarda tu hermosa iglesia, aquella que compraste con el precio de sangre y la que estás transformando. En el nombre de Cristo, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.